No es casualidad que estés aquí ahora, y mientras escuchas estas palabras, algo ya empezó a acomodarse dentro de tu pecho, como si una tensión antigua aflojara apenas un grado, lo suficiente para que la respiración se vuelva un poco más profunda sin que tengas que decidirlo. Porque el llamado que te trajo hasta este momento no vino de la mente, vino de una fatiga más sutil, ese cansancio del alma que aparece cuando uno ya sabe demasiado, ya entendió demasiado, y aún así la realidad parece no responder como prometieron los libros y los maestros. Tal vez te reconoces en esa sensación silenciosa de haber hecho todo bien, de haber elevado la vibración, de haber cuidado los pensamientos obsesivamente, de haber sido consciente en cada minuto del día, y aún así sentir que algo no termina de encajar en el plano físico. Es como si el universo estuviera en pausa contigo, y es exactamente aquí donde casi todos empiezan a dudar de sí mismos, a pensar que hay una falla en su sistema, aunque lo que en verdad está ocurriendo es otra cosa mucho más precisa y mucho menos personal. Permite que esta idea caiga lentamente en tu cuerpo antes de intentar comprenderla intelectualmente, porque no estás bloqueado ni atrasado. Estás atravesando una fase donde la energía deja de obedecer al esfuerzo y empieza a responder a la coherencia. Esa transición siempre se siente como vacío antes de sentirse como alineación, y ese vacío suele asustar al ego porque se parece mucho a la nada, pero es en realidad un espacio fértil, un útero energético donde se gesta lo nuevo. Mientras escuchas esto, quizá notes una presión suave en el plexo solar o una soltura en los hombros, señales biológicas de que el sistema nervioso empieza a salir del modo de control y supervivencia. Y eso es importante, vital diría yo, porque la ley de la que vamos a hablar hoy no actúa sobre la mente que intenta y lucha, actúa sobre el campo que permite y recibe sin condiciones. A lo largo de este espacio, algo va a cambiar sin que tengas que hacer nada físico, no porque vayas a aprender un concepto nuevo que llenar en tu memoria, sino porque vas a reconocer por qué tu vibración dejó de responder a las viejas fórmulas de manifestación. Vas a entender por qué insistir empezó a cansarte hasta el agotamiento y por qué ese cansancio no es un error de cálculo, sino una preparación biológica y espiritual necesaria para lo que viene. Más adelante vas a sentir con claridad que el tiempo no se perdió, que la espera no fue castigo, que el silencio no fue abandono de tus guías. Y cuando eso se asiente, tu energía va a dejar de empujar la realidad. Empezarán a atraer de una forma más natural, más silenciosa, casi inevitable, como la gravedad atrae los objetos al suelo sin hacer ningún esfuerzo para lograrlo. Esta es la razón por la que si sientes que este tipo de verdad resuena contigo en un nivel que no puedes explicar, este es el momento de suscribirte al canal, no como un gesto automático de redes sociales. Hazlo como un compromiso interno contigo mismo, una señal clara al campo cuántico de que estás dispuesto a recibir mensajes que no te exigen más esfuerzo, sino más honestidad vibracional. Porque permanecer en este tipo de espacio no es entretenimiento para pasar el rato, es coherencia sostenida, es recordarte quién eres cuando el mundo intenta distraerte. Ahora, escucha con atención, porque la mayoría se va justo cuando llega a este punto, cuando la mente quiere una técnica nueva, un ritual de luna llena o una promesa rápida de riqueza instantánea. Pero si permaneces, tu cuerpo va a entender algo que la mente lleva tiempo intentando forzar sin éxito, que la manifestación no es un acto de guerra contra la realidad actual. Hay una ley del universo operando en ti en este mismo instante, una ley que no se activa con visualizaciones forzadas ni con disciplina rígida de las 5 de la mañana. Se activa cuando sueltas la necesidad de demostrar que estás listo, y dentro de poco vas a reconocer exactamente cómo esa ley ya empezó a reorganizar tu vibración desde adentro hacia afuera, reorganizando incluso tus células. Quédate, porque lo que viene no va a empujarte hacia adelante con prisa, va a permitir que aquello que estaba esperando espacio finalmente llegue. Cuando avancemos un poco más,
Muchas de las piezas que hoy parecen sueltas y sin sentido van a empezar a encajar de una forma que se siente primero en el cuerpo y solo después en la mente lógica. Hay un momento, y tal vez ya estés dentro de él sin haberlo nombrado, en el que la energía deja de responder a la intención repetida y empieza a reaccionar con una especie de cansancio sutil. Es como si cada intento de hacerlo bien apretara un poco más el pecho en lugar de abrirlo. Y ese es el punto exacto donde la mayoría interpreta mal lo que está ocurriendo, creyendo que han retrocedido. La mente dice que falta disciplina, que falta enfoque, que hay que elevar aún más la vibración, que hay que limpiar más creencias, pero el cuerpo, silenciosamente, ya está dando otra información. Transmite una sensación de saturación, de exceso, de algo que fue útil en otro momento del camino, pero que ahora comienza a pesar como una armadura que ya te queda chica. Permite que esta verdad se asiente sin discutirla, porque la paradoja es simple y profunda a la vez. Lo que antes te protegió, ahora te limita. Lo que antes te dio estructura, ahora retrasa. Lo que antes fue una escalera necesaria para salir del pozo, ahora se volvió un techo que te impide ver el cielo. No porque hiciste algo mal, sino porque la conciencia madura siempre llega a un punto donde la fuerza deja de ser la vía. Ese cambio casi siempre se siente como confusión antes de sentirse como claridad, porque estás soltando los remos de una barca que ya entró en la corriente. Mientras escuchas esto, tal vez notes una leve incomodidad en el estómago o una presión detrás del pecho, señales de que una identidad antigua está soltando su función de protectora. Esta es la parte que casi nadie te dice en los cursos de espiritualidad. Insistir en elevar la vibración puede convertirse en una forma elegante de resistencia. Puede ser una manera sofisticada de no permitir que el campo haga su propio ajuste. Porque cuando controlas tu vibración con rigidez, todavía estás diciendo que no confías del todo en la vida. Y aquí no hay juicio, porque controlar fue necesario. Fue una fase de supervivencia espiritual. Fue lo que te mantuvo en pie cuando el caos era mayor y cuando no sabías quién eras. Pero toda herramienta que cumple su ciclo empieza a sentirse pesada antes de soltarse. Y ese peso es la señal de que es hora de dejarla caer. No es el problema a resolver. Observa ahora, sin forzar nada, si tu respiración se vuelve un poco más lenta al escuchar esto, o si los hombros bajan apenas, como si el cuerpo reconociera algo que la mente llevaba tiempo sospechando. Porque esta ley del universo no responde al que empuja la puerta, responde al que deja de interferir con el flujo natural de apertura. Más adelante vas a percibir con claridad por qué tanto esfuerzo parecía no dar frutos, por qué el casi se repetía una y otra vez, dejándote en la orilla, y por qué ese patrón no era castigo ni demora, sino un mecanismo de protección energética que ya cumplió su función de mantenerte a salvo hasta que pudieras sostener tu propia luz. Es aquí donde muchos abandonan, cuando el ego espiritual se siente desafiado porque ya no tiene tareas que cumplir para sentirse valioso. Cuando la identidad de el que siempre hace, el guerrero de la luz o el sanador herido empieza a disolverse, surge un miedo a desaparecer. Pero si permaneces, algo cambia de textura dentro de ti. Una tensión vieja comienza a perder rigidez y el campo se prepara para operar bajo otra ley. Una ley más silenciosa, más precisa, que no necesita repetición ni afirmación constante frente al espejo para funcionar, porque se basa en lo que eres, no en lo que dices. Dentro de poco, cuando avancemos un poco más, vas a entender por qué este aparente estancamiento es en realidad el umbral de una reorganización profunda a nivel de ADN, y cómo esta ley ya empezó a actuar no cuando intentaste más fuerte, sino cuando comenzaste a cansarte de forzar, porque ese cansancio es la puerta sagrada, no el obstáculo. Llega un punto, y suele aparecer sin aviso previo, en el que todo parece detenerse al mismo tiempo. El trabajo, las relaciones, la inspiración. Es como si el flujo que antes respondía con pequeñas señales, ahora entrara en una quietud desconcertante, y ese es el momento más malinterpretado de todo el proceso de despertar.
porque desde fuera parece estancamiento o fracaso, pero por dentro es una reorganización profunda que no hace ruido, similar a lo que ocurre dentro de una crisálida. Tal vez reconozcas esa fase por la sensación de aislamiento suave, no necesariamente soledad angustiante, sino una retirada natural del campo social. Sientes menos ganas de explicar tu proceso a otros, menos impulso de convencer a nadie de tu verdad, menos necesidad de buscar respuestas en videos, libros o tarot. Y mientras eso ocurre, el cuerpo empieza a pedir pausas más largas, sueños más profundos, silencios más densos, como si algo antiguo estuviera siendo desmontado pieza por pieza en el taller del alma. Permite que esta idea repose en tu pecho sin urgencia, porque el colapso energético no destruye, depura lo que no es esencial. Y toda depuración real pasa primero por una sensación de vacío, una especie de terreno desnudo donde la mente se inquieta porque ya no tiene referencias conocidas a las cuales aferrarse. En este punto, muchos sienten que perdieron la vibración o que bajaron de frecuencia, cuando en realidad la vibración dejó de ser estimulada artificialmente. Comenzó a recalibrarse desde capas más profundas del sistema nervioso autónomo, lugares donde la voluntad consciente no llega. Quizá ahora mismo notes una pesadez suave en el cuerpo o una calma extraña mezclada con incertidumbre, señales claras de que la energía ya no está en expansión hacia afuera. Está en reorganización interna, construyendo cimientos para un rascacielos mucho más alto que el que tu mente había planeado. Este es el instante en que las viejas identidades se apagan sin drama, la del buscador incansable que cree que la verdad está en el próximo curso, la identidad del que siempre está trabajando en sí mismo porque cree que en el fondo está roto, la del que siente que necesita sufrir un poco para merecer recibir. Y esa caída de máscaras no es fracaso, es madurez energética. Es el momento en que el niño espiritual se convierte en adulto. El cuerpo, que durante años funcionó en alerta, escaneando peligros y oportunidades, empieza a soltar la hipervigilancia. Y eso se siente primero como cansancio extremo, como si la batería bajara al 10%, cuando en realidad el sistema está aprendiendo a operar en coherencia. Observa si tu respiración se vuelve más profunda por sí sola, o si el abdomen se relaja apenas, porque esos son signos de que la lucha interna está perdiendo sentido. Aquí ocurre algo muy preciso y fascinante. El campo corta o ralentiza manifestaciones externas para proteger una reconfiguración interna mayor. Y eso explica por qué relaciones se distancian sin peleas, proyectos se enfrían sin razón, deseos parecen suspendidos en el aire. No es castigo, es un silencio quirúrgico necesario para que la nueva información se integre sin interferencias del viejo mundo. Es el mismo silencio que precede a una afinación de orquesta, cuando los instrumentos dejan de sonar caóticamente para volver a entrar en la misma frecuencia armónica. Aunque la mente quiera interpretar esto como retroceso o bloqueo, el cuerpo reconoce la pausa como un descanso profundo y necesario. Más adelante vas a entender por qué este colapso fue absolutamente necesario, por qué sin él la nueva vibración no se sostendría ante los desafíos, y por qué todo lo que parecía parado estaba en realidad ajustándose a un nivel de coherencia que no tolera ruido interno ni mentiras piadosas. Es aquí donde casi todos desisten y vuelven a las viejas formas de hacer, porque el ego espiritual no sabe existir sin movimiento constante. Pero si permaneces en la quietud, algo muy sutil comienza a acontecer. Una confianza tranquila surge sin razón aparente, una certeza sin argumento lógico, una paz que no depende de que el saldo bancario haya cambiado todavía, y esa es la señal de que la ley que estamos tocando ya está operando. No intentes salir de este silencio corriendo, porque no hay nada que arreglar aquí, solo algo que permitir que suceda. Cuando avancemos un poco más, vas a reconocer cómo este vacío no te alejó de la vida, sino que preparó el espacio exacto para que una vibración más estable se instale. Una vibración más limpia y menos forzada, que no depende de tu estado de ánimo diario,
finalmente eche raíces profundas en tu realidad física. Y es aquí, justo aquí, cuando el silencio deja de ser incómodo y empieza a sentirse extrañamente seguro, como un abrazo invisible, que esta ley del universo se revela sin anuncios ni dramatismos, porque la verdad nunca grita. No aparece como una idea nueva brillante, aparece como un alivio corporal, como si algo que llevaba años empujando finalmente pudiera apoyarse en el suelo y descansar. La ley de la permisión no exige que confíes en ella ciegamente. Actúa precisamente cuando te cansas de intentar confiar a la fuerza. Actúa cuando el cuerpo se rinde antes que la mente y deja de interferir en procesos que nunca estuvieron bajo control personal, sino divino. Tal vez notes ahora una sensación de amplitud en el pecho o una caída natural de la mandíbula que estaba tensa. Señales inequívocas de que el sistema empieza a entrar en coherencia sin instrucciones, volviendo a su estado natural de bienestar. Permitir no es resignarse a una vida pequeña y tampoco es soltar, como se suele repetir de forma superficial en frases motivacionales. Permitir es cuando el campo interno deja de emitir señales contradictorias de deseo y miedo simultáneos. Es cuando la identidad deja de empujar desde el miedo a llegar tarde o a perder el tren y empieza a sostenerse desde una quietud madura. En ese estado, la vibración no sube ni baja como una montaña rusa emocional, se estabiliza en una frecuencia alta y constante. Y esa estabilidad es lo que el universo responde con mayor precisión, porque el universo lee tu frecuencia media, no tus picos de euforia. Aquí ocurre algo que casi nadie percibe conscientemente, pero que cambia todo el juego de la manifestación. La firma electromagnética del corazón se vuelve más limpia cuando no hay urgencia. La señal se vuelve nítida, y esa limpieza es mucho más poderosa magnéticamente que cualquier afirmación repetida 1000 veces sin descanso, pero con duda de fondo. Mientras permaneces con estas palabras, observa si hay menos ruido mental, aunque sea por unos segundos preciosos, o si el impulso de entenderlo todo y diseccionarlo se suaviza, porque ese descanso cognitivo es el indicador de que la ley ya está operando en ti. La energía empieza a reorganizarse no porque decidiste hacerlo con tu voluntad, sino porque dejaste de bloquearla con expectativas rígidas sobre el cómo y el cuándo. Ese cambio suele sentirse como una confianza tranquila que no necesita pruebas inmediatas para saber que es real. No es entusiasmo desbordante, no es euforia pasajera, es una certeza baja y profunda, casi invisible para los demás. Una voz que dice, esto se está acomodando, y no necesitas que nadie más lo valide. Esta es la parte donde la manifestación real comienza a diferenciarse de la manifestación forzada del ego, porque cuando hay permisión, la vida no necesita gritar para moverse. Las respuestas llegan de forma lateral, por donde menos las esperas. Los eventos se encadenan sin fricción, las puertas se abren al tocarlas, y aunque externamente parezca que nada extraordinario está pasando todavía, internamente algo se alinea con una precisión nueva, como un engranaje maestro que empieza a girar. El cuerpo deja de estar en alerta buscando amenazas, la mente deja de vigilar el resultado cada 5 minutos, y esa retirada del control es exactamente lo que abre espacio para que el campo cuántico actúe con su inteligencia propia, que es infinita. Más adelante, vas a reconocer que muchas de las cosas que no llegaron antes no podían sostenerse en la vibración antigua de ansiedad. No por falta de mérito, tú siempre has sido merecedor, sino porque aún había tensión en el pedido, y esa tensión distorsionaba la señal enviada. Ahora, al permitir, la señal se vuelve clara como un láser, no porque quieras algo con menos fuerza, sino porque ya no necesitas que eso valide tu valor como persona. Y cuando eso se integra, el universo responde con una naturalidad que casi pasa desapercibida por lo suave que es, como si siempre hubiera estado ahí, esperando que dejaras de empujar la puerta que se abría hacia adentro. Quédate con esta sensación unos instantes, respírala, saboréala, porque cuando avancemos un poco más, vas a notar cómo esta ley empieza a reflejarse
en pequeños ajustes externos en tu día a día, no como milagros ruidosos de película, sino como sincronías suaves que confirman que la reorganización ya no es solo interna, que la vida comienza a moverse contigo, a tu ritmo, como una pareja de baile que ha dejado de pisarse los pies. A menudo, la mente intenta buscar la causa raíz de por qué las cosas no han sucedido todavía. Busca en la infancia, en vidas pasadas, en bloqueos de chakras, y aunque todo eso tiene su validez, a veces se convierte en una trampa. La trampa de creer que siempre hay algo roto que arreglar antes de poder ser feliz o abundante. Pero la ley de la permisión te invita a considerar una posibilidad radical, que no hay nada roto en ti, que quizás, solo quizás, todo lo que has vivido, incluyendo el dolor y la confusión, ha sido la forma en que tu alma esculpió la capacidad de sostener la luz que llega ahora. Imagina por un momento que dejas caer la herramienta de reparación, que dejas de analizarte como si fueras un problema a resolver. ¿Qué queda cuando dejas de intentar curarte? Queda lo que eres. Queda la presencia. Queda la vida sucediendo. Y paradójicamente, es en ese instante de no hacer donde ocurre la sanación más profunda, la que no viene del esfuerzo, sino de la aceptación total. Si este mensaje está tocando fibras sensibles en ti, si sientes que describe un estado que has anhelado, pero no sabías nombrar, te invito a que dejes un comentario abajo con la frase «Yo permito mi transformación», no para el algoritmo, sino para anclar esta energía en el plano físico, para declarar que estás listo para dejar de luchar. Después de que la permisión se instala, algo comienza a reorganizarse sin anuncios externos, sin señales dramáticas, sin esa necesidad antigua de confirmación inmediata que nos hace mirar el teléfono cada instante, esperando una noticia. Y es por eso que este punto suele pasar desapercibido para la mente ansiosa, aunque el cuerpo lo reconoce con claridad y gratitud. El realineamiento invisible no llega como un evento explosivo, llega como una nueva forma de estar en el mundo. Una sensación de que el tiempo dejó de presionar, de que la urgencia perdió fuerza y garra, de que ya no hay una carrera interna contra un futuro que siempre parecía un poco lejos e inalcanzable. Tal vez ahora notes una estabilidad diferente en el pecho, no entusiasmo maníaco, sino equilibrio sólido, como si el centro de tu gravedad se hubiera asentado unos centímetros más abajo, más profundo en el vientre, más silencioso y potente. En esta fase, la vibración ya no oscila buscando resultados desesperadamente, se sostiene por sí misma. Y esa sustentación es lo que permite que la realidad empiece a responder de manera orgánica y no forzada. No porque estés haciendo algo nuevo o aplicando una técnica secreta, sino porque dejaste de interferir. Dejaste de hacer microajustes constantes que antes fragmentaban la señal y confundían al universo. El campo energético se vuelve coherente, unificado, y esa coherencia se manifiesta primero como simplicidad en tu vida. Decisiones más claras, menos ruido emocional ante los problemas, menos diálogo interno explicando o justificando tus acciones a personas que no entienden. Y aunque externamente parezca que todo sigue igual por unos días más, internamente algo fundamental ya se acomodó para siempre. Aquí ocurre una transición muy precisa en la identidad, un cambio de piel. Dejas de sentirte alguien que está tratando de manifestar algo que le falta y comienzas a sentirte alguien que está disponible para recibir lo que ya le pertenece. Esa diferencia es sutil en palabras, pero decisiva en energía. Porque cuando la identidad deja de girar alrededor del deseo y la carencia, el deseo encuentra espacio para moverse por sí mismo hacia ti. Observa si, al escuchar esto, hay una relajación en la garganta o una suavización en los músculos del rostro. Son señales de que el sistema ya no está en modo expectativa ansiosa, sino en presencia sostenida. Esa presencia, ese estar aquí y ahora sin resistencia, es la vibración que el universo reconoce con más facilidad y rapidez. El realineamiento invisible también explica por qué ciertas cosas comienzan a acontecer de manera lateral y sorprendente. Encuentros casuales que no parecen casuales, ideas brillantes que surgen mientras te duchas o caminas sin esfuerzo.
Oportunidades que no requieren que convenzas a nadie. Pequeñas sincronías que no gritan milagro, pero que te hacen sonreír. Confirman que el campo está dialogando contigo de una forma más limpia, más directa. No es magia repentina de cuento de hadas. Es fluidez física y energética. Y la fluidez solo aparece cuando no hay fricción interna, cuando tus deseos y tus creencias dejan de pelear entre sí. En este punto, muchas personas se preguntan si deberían hacer algo más, si deberían volver a las técnicas antiguas. Y esa pregunta es el último eco del viejo patrón de control, el último suspiro del ego hacedor. La respuesta no viene en forma de instrucción o manual, viene en forma de alivio profundo. No hay nada que empujar, nada que corregir, nada que demostrar a nadie, ni siquiera a ti mismo. La vida empieza a responder porque ya no encuentra resistencia suficiente en ti para ser desviada o bloqueada. Y ese cambio, aunque silencioso y privado, es irreversible, porque una vez que el cuerpo aprende a operar en coherencia y paz, no quiere volver a responder igual al control forzado y al estrés. Ahora profundicemos un poco más en algo que suele causar confusión, el eco de la vieja realidad. Es posible que incluso entrando en este estado de permisión, ocurran eventos desafiantes o aparezcan viejos problemas. No te asustes, esto no significa que lo has hecho mal. Es simplemente el eco. Imagina que has estado gritando en un cañón durante años. Cuando dejas de gritar, el eco de tus gritos anteriores tarda un tiempo en apagarse. La realidad física tiene inercia. Es más densa que el pensamiento. Lo que ves hoy en tu mundo físico es a menudo la materialización de tus vibraciones pasadas, no de tu estado presente. El maestro sabe esto y no reacciona ante el eco. Lo observa, lo bendice y lo deja pasar, sabiendo que no tiene energía nueva que lo alimente. Si reaccionas con miedo o frustración ante lo que ves, recargas el eco y prolongas su existencia. Pero si te mantienes en la ley de la permisión, sabiendo que tu vibración actual ya ha creado un nuevo futuro que está en camino, el eco se disuelve. Esta es la prueba de fe más grande. Confiar en lo invisible más que en lo visible. Confiar en lo que sientes más que en lo que ves. Dentro de poco, al integrar todo esto en tu rutina diaria, vas a reconocer la verdad, que la ley que transformó tu vibración no fue una técnica aprendida hoy en este audio, sino una postura interna que se consolidó cuando dejaste de exigir resultados, como prueba de tu valor personal. Esa comprensión se instala sin esfuerzo como una verdad evidente, y cuando eso acontece, la realidad comienza a espejear esa madurez de formas simples, estables y profundamente sustentables. Y ahora, mientras todo lo anterior se acomoda sin necesidad de repasarlo mentalmente o memorizarlo, algo termina de encajar de una forma tranquila, casi íntima, en el centro de tu ser. Porque la integración no ocurre como una conclusión lógica de un silogismo, ocurre como una exhalación larga después de años de sostener el aire en los pulmones. En este punto, ya no hay preguntas urgentes que te quiten el sueño, no porque todas tengan respuesta intelectual, sino porque dejaron de ser necesarias para seguir adelante con paz. Y esa es una señal profunda de madurez vibracional y espiritual. Tal vez notes una sensación de espacio interno, de vastedad, como si el cuerpo estuviera más presente en sí mismo, habitando cada célula con conciencia, menos proyectado hacia lo que falta en el futuro y más asentado en la plenitud de lo que ya es en este momento eterno. La ley que transformó tu vibración hoy no lo hizo añadiendo algo nuevo a tu lista de tareas, sino retirando una presión antigua, esa idea silenciosa y venenosa de que estabas llegando tarde a tu propia vida, de que necesitabas corregirte, de que algo esencial se te había escapado y todos los demás tenían el secreto menos tú. Al soltar esa narrativa de insuficiencia, la energía se reorganiza de forma natural y saludable, y lo que antes parecía demora cruel se revela como sincronización precisa y divina. Nada se perdió en el camino, nada fue en vano, ninguna lágrima fue desperdiciada, ninguna espera fue castigo de un Dios lejano, porque todo ese tiempo construyó la capacidad interna para sostener lo que viene, para sostenerlo sin romperte, sin agotarte, sin sabotearte cuando llegue,
sin tener que demostrar nada para mantenerlo. Aquí es donde la mente suele intentar apropiarse del proceso, querer explicarlo a los amigos, etiquetarlo, convertirlo en un método, pero no es necesario y a veces es contraproducente hablarlo demasiado pronto. La integración verdadera se siente como simplicidad, como volver a casa, como una relación más amable y compasiva contigo mismo, como una confianza baja y constante que no depende de resultados inmediatos ni de aplausos externos. El cuerpo aprende que ya no necesita vigilar el futuro paranoicamente para sentirse seguro. Y cuando eso ocurre, la vibración se vuelve estable, limpia, disponible. Y esa disponibilidad es exactamente lo que permite que la vida responda con mayor fluidez y gracia. Si en algún momento dudaste de ti, de tu camino, de tu cordura o de tu capacidad de manifestar tus sueños, deja que esa duda se disuelva ahora sin pelea, como niebla ante el sol de la mañana, porque no era una falla tuya, era un síntoma de transición, dolores de crecimiento del alma. Estabas cambiando de nivel de conciencia, mudando de piel, y toda transición real pasa por un tramo de niebla donde las referencias antiguas dejan de funcionar antes de que las nuevas se hagan visibles. Ese tramo difícil ya quedó atrás, no como algo superado con lucha, sino como algo integrado, honrado y comprendido desde otro lugar más alto. Has cruzado el umbral, aunque tus ojos físicos aún se estén ajustando a la nueva luz. Permanece unos instantes con esta sensación de completitud, sin buscar cerrarla, ni correr a la siguiente actividad. Porque no hay nada que concluir, el proceso sigue vivo en ti. La vibración que se ordenó aquí no necesita ser defendida con argumentos, solo vivida en cada respiración. Y si sientes que este espacio sostuvo algo verdadero en ti, que te dio un refugio cuando más lo necesitabas, comparte este mensaje con alguien que también esté atravesando su propio silencio o su propia noche oscura, no para convencerlo de nada, sino para recordarle suavemente que no está solo en este viaje, que su pausa también tiene sentido, que su proceso también está siendo guiado y cuidado. Deja que la vida continúe desde aquí, con menos empuje y más coherencia, con menos expectativa rígida y más presencia amorosa, porque cuando la energía se alinea de esta manera, el movimiento hacia tus sueños se vuelve inevitable, se vuelve suave, magnético y profundamente respetuoso con tu ritmo real. Gracias por permitirte ser quien eres. Gracias por estar aquí